Fieles católicos visitan el santuario de la Virgen de Guadalupe en distintos puntos del país y retoman tradiciones en honor a la Virgen Morena. El Tribunal Supremo Electoral asegura que desistirá de la compra del sistema biométrico para las elecciones del 2023, esto por falta de tiempo para implementarlo. Un día después de su proclamación, TSE revoca resolución que advertía a Roberto Arzú que no sería inscrito como candidato en las elecciones del 2023. La Asociación de Periodistas de Guatemala revela que en el año se contabilizan 105 ataques a la prensa y 389 agresiones durante el gobierno actual. Procuraduría General de la Nación pide multas millonarias por caso La Línea. Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti podrían verse obligados a pagar 18 millones de quetzales. 5 manifestantes murieron este lunes en protestas que reclaman la renuncia de la presidenta de Perú. Se eleva a 7 el total de fallecidos en Perú desde el domingo. Muy buenas noches, gracias por estar a esta hora sintonizando la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Tenemos muchas noticias, pero vamos a iniciar con una que se genera precisamente este 12 de diciembre, pues la comunidad católica de Guatemala celebra a la Virgen de Guadalupe, una tradición religiosa que data desde la época colonial y que este 2022 regresó tras 2 años de pausa por la pandemia del COVID-19. Nuestro compañero Carlos Kessler está en el centro de las actividades para contarnos cómo se vive la fiesta. Carlos, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, María Luisa. Y sí, como ya lo decías, estamos dentro del Santuario de Guadalupe, el famoso templo ubicado en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, la Zona 1. Y como se puede ver, decenas de personas, incluso me atrevería a afirmar que cientos, se han aproximado a este lugar, incluso desde ayer domingo, para venerar la imagen que está a mis espaldas, la Virgen Morena. Y le voy a pedir a mi compañera María José Bonilla que nos muestre un poco del panorama del ambiente que se está viviendo a esta hora de la noche dentro de esta iglesia. Y como se puede observar, todavía hay muchísimas personas que se están acercando para expresar su fe católica. Y una de esas familias que está en esta iglesia a esta hora de la noche es la familia Rosales. Estoy junto con los esposos Gary y Ana y quisiera que me cuenten un poquito acerca de por qué están a esta hora de la noche aquí en el Santuario de Guadalupe. Gary, quisiera que me cuente, ¿esto es algo que hace por primera vez o es una tradición familiar que ya lleva pues bastantes años para usted? No, ya es algo familiar, es una tradición traer a nuestra familia, especialmente ahora que están nuestros hijos, para inculcárselo. Y cuénteme, doña Ana, ¿usted tiene alguna petición especial particular para la Virgen Morena hoy? Cuénteme acerca un poco de lo que le vino a pedir a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sí, nosotros, primero la salud. Tenemos varios familiares enfermos. Siempre agradecerle toda la intercesión y la misericordia que ha tenido por nuestra familia desde que estamos vivitos. Y pues por último, poner en sus manos proyectos que tenemos pensados, familiares, personales, ¿verdad? Y pues siempre, sobre todo creo yo, agradecerle por todas las bendiciones que ella, a través de ella Dios ha derramado en nosotros. Y es un sentimiento compartido que muchas personas tienen a esta hora de la noche aquí en el Santuario de Guadalupe. Y hay que recordar, María Luisa, que las puertas de esta iglesia se van a cerrar a las 12 de la noche, un poco antes de que regrese la procesión que salió a las 3 de la tarde. Y recordemos que desde ayer domingo las calles, prácticamente el perímetro alrededor de la iglesia, también están cerradas, desde la avenida Elena hasta la tercera avenida y desde la 9ª hasta la 7ª calle, todo aquí en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Pero antes de despedirme, quisiera preguntarle de nuevo a Gary, ¿este 12 de diciembre tiene alguna diferencia, alguna distinción en comparación con años anteriores? Lo recordábamos, es la primera vez que se celebra a la Virgen después de 2 años de restricciones severas por la pandemia. Sí, tiene mucho de diferente realmente. Los años anteriores que venimos pues por la pandemia, solo nos quedamos afuera con el sentimiento de no poderla ver, ¿verdad? Y este año poderla ver nuevamente, estar cerca de ella, eso es lo más glorioso que podemos tener.
Y doña Ana, para terminar, ¿algún mensaje que usted le quisiera compartir a la comunidad católica en Guatemala, en especial por este día? Sí, creo que lo más importante es en vísperas de Navidad y con todo el espíritu que nuestra Madre nos comparte, es tenerla a ella siempre en nuestros corazones, dejarla entrar en nuestra vida, ella que es nuestra máxima intercesora, y poder dejarnos también seducir por el amor que ella le tiene a su hijo, darle gracias siempre por todo lo que nos dan Dios en general y pues nuestra Madre a nuestras vidas, pero sobre todo creo yo que es el amor que ella nos permite tenerle a su hijo y poderlo compartir con nuestros semejantes. Muy bien, muchísimas gracias a la familia Rosales por estar aquí para Noticiero Guatevisión. Y María Luisa, quisiera volver a recordarles a los guatemaltecos que nos están sintonizando en este momento desde sus casas. Si alguno de las personas que nos está viendo en este momento está interesada en venir aquí al Santuario de Guadalupe en el centro histórico de la ciudad capital, todavía está a tiempo para hacerlo, pues las puertas de esta iglesia se cerrarán a la medianoche, un poco antes de que regrese la procesión que salió a las 3 de la tarde y que ustedes ya observaron en sus pantallas. María Luisa, este es el ambiente que se vive desde el Santuario de Guadalupe. Gracias, Carlos. Ese ambiente que nos muestras de fe y devoción, sobre todo de esperanza, de parte de los guatemaltecos católicos en nuestro país, pero precisamente ese ambiente se vive en diferentes partes de Guatemala. Después de 2 años de no tener actividades debido al COVID-19, este lunes los fieles católicos en Huehuetenango abarrotaron la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe para participar de las diferentes actividades y celebrar el sacramento de primera comunión para 40 niños, una muestra de fe y devoción. Desde las primeras horas de este lunes, fieles católicos no han parado de llegar a la capilla Nuestra Señora de Guadalupe, donde hoy veneran con fervor a la Virgen de Guadalupe, 2 años después de la pandemia. La jornada, que se inició con las mañanitas, avanza con la celebración de la primera comunión para 40 niños que durante meses se prepararon para recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El día de hoy estamos viviendo esta fiesta con mucha alegría, con mucho agradecimiento a Dios, porque desde el año 2020 no habíamos tenido la oportunidad de celebrar nuevamente primeras comuniones en esta comunidad y sobre todo el Día de la Virgen de Guadalupe. Participar es una cosa que soy muy devoto a la Santa Virgen de Guadalupe. Ya tengo más de 10 años de estarla visitando aquí en su camerino. Bendición, bendición, pura bendición para mí. Para el Consejo Comunitario, el unir a las familias a través de la devoción que se le tiene a la morenita es una manera de retomar la normalidad después de la pandemia. No es solo acá en nuestra comunidad, sino que a nivel de todo el país que se vive este tipo de devoción hacia la Virgen de Guadalupe, que ella pues con su manto de amor nos cubre y nos llena de bendición, y todas las peticiones que nosotros le hacemos a ella, de seguro se las lleva a su Hijo Jesucristo para que las eleve al Padre Celestial. Los festejos finalizan esta noche, pero la devoción se vive todo el año. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Bueno, y recordamos que para los católicos la devoción es a la Madre de Dios, a la Virgen María, en sus diferentes advocaciones. Y por eso, con rezos, procesiones, desfiles y convites, los retaltecos disfrutaron de su feria titular en honor a la Inmaculada Virgen de Concepción. Cientos de retaltecos abarrotaron desde muy temprano la iglesia San Antonio de Padua, en la zona 1 de Retaluleu, para vivir una jornada de fe y venerar un año más a la Virgen de Guadalupe. Muy importante por el hecho de la veneración y del amor que se le tiene a nuestra Madre Santísima bajo el título de Guadalupe, ¿verdad? Bajo su advocación de Guadalupe. Sin duda alguna, pues la pandemia ha sido un motivo que ha detenido mucho, no solo el sentido de tradición, sino la fe misma, de poderla vivir en comunidad. La fe se vive en comunidad, entonces encuentra el sentido pleno en el compartirla. En este caso la Eucaristía. Padres de familia acompañados de sus hijos vestidos con trajes típicos llegaron hasta el anda, que fue colocada en el interior del templo. Cada año hago mi misa. Sé que él lo tengo un corazón a ella porque es una imagen viva, ¿va? Yo tengo fe a ella y gracias a Dios que llegué a los 55 años. Estas tradiciones, más allá de ser una expresión de fe y devoción, para muchos representa también una fuente de ingresos, debido a que por la afluencia de personas aprovechan para vender productos y ofrecer servicios. La tradición viene
Mi bisabuela, mi abuelita, mi mamá y todo eso. Hasta ahora que nosotros seguimos haciendo, gracias a Dios, que esos son los trabajos que nuestros antepasados nos dejaron como herencia. Después de la misa, los pobladores aprovecharon para tomarse fotografías y degustar de platillos típicos. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presenta. Bueno, y vamos a otras cosas, porque el domingo pasado las autoridades del INSIBUME indicaban que el volcán de fuego había terminado su fase de erupción. Sin embargo, expertos en la institución señalan que se mantiene un constante monitoreo. Vulcanología del INSIBUME informó que el volcán de fuego concluyó el domingo una nueva fase de erupción con explosiones, expulsión de ceniza y flujo de lava. Durante la noche del sábado, las autoridades informaron que en varias zonas del territorio nacional se presentó la caída de ceniza. Sin embargo, ya para el domingo último, el INSIBUME indicó que había finalizado la fase de erupción que había empezado el sábado en la noche. Las erupciones del volcán de fuego se caracterizan por ser de una vida relativamente corta. Desde que se da el incremento de la actividad hasta que esta finaliza, normalmente no transcurren más de 24 o 48 horas. En este caso, pues la erupción terminó después de más o menos un lapso de unas 15 horas. Mérida agregó que luego de haber culminado la fase de erupción, el volcán de 3.763 metros de altura regresa a su actividad normal, donde representa explosiones débiles, moderadas y algunas de características fuertes, además de algunas columnas de ceniza, pero sin caer en la ciudad capital, únicamente caen al suroeste del país. Del año 99 hacia la fecha han ocurrido 73 erupciones, por lo que tampoco podemos asegurar de que este volcán no vaya a seguir teniendo actividad. Por el contrario, ¿verdad? Tampoco podemos entrar a hablar de algún tipo de ciclos o decir cada tantos meses, cada tantos años hace erupción, sino que estar conscientes de que es un volcán activo. Informó para Noticiero Guatevisión Fernando Cabrera. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presentó. Mire, y es que durante el fin de semana el volcán de fuego incrementó su actividad eruptiva, provocando columnas de ceniza que se esparcieron hacia los municipios cercanos. El volcán de fuego incrementó su actividad el fin de semana, generando explosiones y retumbos que se han mantenido entre débiles, moderados y algunos fuertes, con columnas de ceniza que alcanzan alturas de 16.000 pies, que se dispersaron en los municipios que se encuentran alrededor del complejo volcánico. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, la actividad volcánica no representó ningún peligro para las poblaciones aledañas, por lo que no se realizó ninguna evacuación de personas. Parte de las acciones de la Unidad de Impresión de Volcanes y la Secretaría Ejecutiva, pues hemos desplegado 2 equipos en las comunidades de Parimaché 1, Parimaché 2 y Morelia, y del lado de Escuintla, El Rodeo, Santa Rosa, Comunidad La Reina y Guadalupe el Zapote, esto para estar en aprestos por cualquier situación que llegase a suceder por el incremento de la actividad del volcán. Debido al descenso de flujos pirocásticos y como prevención, se cerró durante unas horas el paso vehicular sobre la RN14. Las autoridades indican continuar con los protocolos de mitigación de los efectos producidos por la caída de ceniza en las comunidades en los alrededores del volcán, pues existe la posibilidad de que continúen descendiendo avalanchas fuertes en las próximas horas y días. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Mire, ante los riesgos de vivir cerca del volcán de fuego y las pérdidas que este deja en cultivos por la caída de ceniza, hay comunitarios que preferirían ser reubicados. Sin embargo, y pese a los ofrecimientos de los gobiernos de turno, no ha sido posible. Es el caso de los vecinos de la comunidad indígena Nueva Trinidad. La erupción que hizo el volcán de fuego este fin de semana nuevamente provocó que ceniza cayera en los cultivos de milpa, frijol, banano, café y cacao, por lo que esperan pérdidas cuantiosas en las cosechas. De esta cuenta, los campesinos de la comunidad indígena Nueva Trinidad, desde la tragedia de la erupción del 3 de junio de 2018, han venido gestionando ser reubicados en una finca alejada del coloso, quedando todo solo en ofrecimientos. Nos ofreció unas casas allá en La Dignidad. En ese entonces no lo aceptamos
¿Por qué? Porque necesitamos terreno para vivir seguros y trabajar. Primero que nos dijeron, busquen su finca, les vamos a comprar una finca, busquen la finca. Tuvimos 3 años buscando finca en todo el territorio nacional y no encontramos uno. Un montón de situaciones que nos ha afectado en encontrar una finca. Ya encontramos una. Ahora dicen, bueno, ya pasaron 4 años, no hay una cuestión especial para ustedes. Como quien dice que el riesgo ya pasó y no, ahí está el volcán. Sin embargo, y pese a los riesgos, los afectados resaltan que son agricultores y sus tierras les dan para el diario vivir, por lo que de moverse tiene que ser en un sector donde puedan seguir labrando la tierra. Lo que necesitamos es trabajar para comer con la familia, porque si nosotros sin la comida no podemos hacer nada. Si nosotros tuviéramos albergados, pues ¿quién nos está ayudando? Nadie, ni el gobierno se preocupa, menos otra autoridad, ¿no? Es solamente nosotros con nuestro esfuerzo estamos echando para comer el pan de cada día. Para Guatevisión, Carlos Paredes. La Asociación de Periodistas de Guatemala revela que en el año se contabilizan 105 ataques a la prensa y 389 agresiones. Tenemos más información. El Tribunal Supremo Electoral revocó la resolución del registro de ciudadanos con la que se sancionaba al político Roberto Arzú con no inscribirlo en las próximas elecciones. Esto al declarar con lugar una apelación. Con la resolución se deja sin efecto la sanción y por lo tanto le deja abierta la puerta al político para que participe en las elecciones. Arzú se le sancionó por campaña anticipada. Sin embargo, el Pleno de Magistrados argumentó que la facultad de emitir este tipo de sanciones le corresponde únicamente al TSE. El pasado domingo, Arzú llevó a cabo su asamblea de proclamación de posibles aspirantes a la presidencia y vicepresidencia del país. Y el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral decidió desistir, en definitiva, de la compra de un equipo biométrico para las elecciones del próximo año. Según la presidenta del TSE, Irma Palencia, se estableció que es poco el tiempo con el que cuenta para implementarlo en las elecciones, por lo cual se tomó la decisión. En los últimos meses, el tema provocó críticas por parte de diversos sectores y asociaciones civiles, quienes consideraban que podría vulnerarse la custodia del voto. El TSE intentó comprar un equipo de este tipo en 2 oportunidades, sin embargo, ahora ha desistido totalmente. Y en otras noticias, durante este año, la Asociación de Periodistas de Guatemala ha contabilizado más de 100 ataques y limitaciones contra la prensa. Hoy, en conferencia de prensa, la APG denunció acciones de persecución y criminalización por parte del gobierno. Los detalles en la siguiente nota. Solo de enero a octubre, la Asociación de Periodistas de Guatemala contabilizó unos 105 ataques y limitaciones al ejercicio periodístico en el país, y en lo que va del gobierno han sido por lo menos 389 agresiones a la prensa. La mayoría de acciones en contra de los medios de comunicación han sido concretadas por el Ministerio Público y el organismo judicial, según la APG, que denunció que el actual gobierno ha promovido una política de terror, persecución y criminalización en contra de quienes cuestionen su administración. El actual gobierno promueve una política de terror, persecución y criminalización en contra de actores incómodos y voces críticas a su administración, así como de sus aliados políticos. Dentro de este grupo destacan periodistas y medios de comunicación, pero también operadores de justicia, defensores de derechos humanos, estudiantes, ciudadanos y en menor medida políticos de oposición. Según la APG, se han reportado por lo menos 10 casos judiciales en los cuales se han tenido que citar a periodistas o bien han habido acciones de censura por las publicaciones hechas por los medios de comunicación. Entre los casos denunciados se encuentra el proceso penal en contra de José Rubén Zamora, director del periódico, así como el exilio de otros periodistas que han tenido que salir del país. En respuesta al informe de la APG, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia calificó de irresponsable los señalamientos y los rechazó. Además, se justificó con las conferencias de prensa que transmiten. Sin embargo, se cuestionó las actividades a las que no se convoca a todos los medios de comunicación. Mientras tanto, el organismo judicial, por medio de su Departamento de Comunicación Social, respondió
respondió que respetan la emisión del pensamiento y con relación a los casos judicializados manifestó lo siguiente. Y se informa que las personas señaladas de un delito no están siendo juzgadas por sus opiniones o inclinaciones políticas, sino por estar sindicados de la posible comisión de un delito o delitos, en cuyo caso los honorables juzgadores actúan, ya que esa es su función constitucional. En tanto, el Ministerio Público, a través de su Departamento de Comunicación Social, también expuso que a su criterio no han promovido acciones contra la libertad de expresión y señaló que los casos judicializados no responden al ejercicio periodístico. Con imágenes de Juan Diego González, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mire, la ex fiscal Samari Gómez este lunes asistió al Juzgado Séptimo Penal para comparecer en audiencia de etapa intermedia, donde es acusada por presuntamente revelar información confidencial o reservada en un caso en el que el Ministerio Público vincula también al periodista José Rubén Zamora. La audiencia se suspendió debido a que el abogado de la defensa pública de Gómez hasta este lunes conoció el expediente, por lo que pidió un periodo para analizar el mismo. El juez séptimo penal, Freddy Orellana, aceptó suspender la audiencia y se reprogramó para el 19 de diciembre. Bueno, y siempre en temas de justicia, la Procuraduría General de la Nación logra cobrar los intereses perdidos por el funcionamiento de la línea y este martes el tribunal resolverá si acepta o no que los condenados del caso La Línea paguen resarcimiento. La Procuraduría General de la Nación pretende que los condenados en el caso La Línea paguen reparación digna al Estado por perjuicios causados al defraudar las aduanas que controlan la estructura de 2013 a 2015. Pero las primeras maniobras ante el tribunal han sido en vano. Los representantes de la PGN han fallado en su intento de cobrar intereses que se perdieron por el dinero que no ingresó a las arcas nacionales por la defraudación de La Línea. Dice Roxanne y así, pero ¿quién le agregó estas indicaciones manuales? No sabemos, porque si se hubiese hecho con la debida diligencia, pues tenía que venir ya con el mismo texto de todos los datos, del mismo contenido del texto que se está especificando. Este detalle es para fulano, este es para otra persona, pero no se hizo. Entonces tampoco podemos nosotros permitir que venga acá a colocarse nombres solo en una de las copias que se pasó al tribunal, pero que desconocemos ni siquiera quién colocó estos nombres. No nos da la certeza si el señor Leonel Moreno Mérida fue el que colocó estos nombres y si él tomó en cuenta esos nombres para poder generar estos anexos. La Procuraduría General de la Nación luego pidió reparación digna por los perjuicios que causó la estructura de La Línea y concluyó que el daño fue de 73 millones de quetzales. Se pidió al tribunal que el exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti paguen 18 millones cada uno, mientras que los restantes 16 condenados en La Línea deberían de resarcir por 2.4 millones de quetzales cada uno. El tribunal aún debería analizar esa petición debido a que algunos acusados declararon que no tenían dinero y presentaron informes en los que en juicios se les extinguieron bienes. Será este martes cuando el tribunal dicte la resolución. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Edwin Pitán. Mire, y el comienzo de la audiencia de etapa intermedia del fiscal Eduardo Pantaleón no comenzó este lunes debido a que el juzgado décimo penal tenía que agendar varios casos, por lo que la sesión se pospuso para el 29 de diciembre próximo. Pantaleón quedó ligado a proceso por el juzgado décimo penal por delitos de incumplimiento de deberes y obstrucción a la acción penal, por señalamientos de no haber entregado informes que implicaban al exministro José Luis Benito en el caso Libramiento de Chimaltenango. En su momento, el juez Jimmy Rodolfo Bremer Ramírez argumentó que hay indicios de que Pantaleón habría cometido los delitos, por lo que el Ministerio Público deberá investigar el caso. Bueno, y Guatemala ha rechazado hasta este lunes el ingreso de 6.933 venezolanos que intentaron cruzar las fronteras terrestres de forma irregular en el 2022. A los casi 7.000 venezolanos se suman otros 9.000 migrantes de 40 países que no pudieron acceder al territorio guatemalteco, según registros del Instituto Guatemalteco de Migración. El éxodo masivo de venezolanos es una novedad este año y en nuestro país
y obedece al gran flujo de ciudadanos del país sudamericano que atravesan más de 6.000 kilómetros en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos. Entre septiembre y octubre, Guatemala impidió el ingreso a 5.269 venezolanos, siendo más del 90% del total registrado este año. Bueno, y vamos a la tecnología porque mañana hay partido y tiene que estar bien descansado. ¿O acaso tiene usted problemas para precisamente dormir por la noche? Más vale que los ronquidos no le interrumpan el sueño. Y si es así, hay un aparato que promete eliminarlos. ¿Cómo funciona? Averígüelo en la siguiente nota. Conecta tu empresa con Comnet, el Internet empresarial de alta disponibilidad. Comnet, conectando un mundo mejor. Presenta. Los ronquidos pueden tener distintas causas como el consumo de alcohol, la posición al dormir y problemas nasales, y suelen molestar a otras personas por el ruido que provocan. Pero más allá de eso, podrían estar relacionados con problemas de salud como el sobrepeso e incluso la apnea del sueño, en donde el conducto de respiración se tapa por completo, lo que hace que la persona deje de respirar y que el cerebro no reciba oxígeno. Pensando en lo anterior, han creado el Snore Circle, un aparato que tiene incorporados unos sensores capaces de detectar 48 tipos diferentes de ronquidos según los movimientos y sonidos de la garganta. Además, este dispositivo aplica una estimulación muscular con pequeños movimientos que hacen que el conducto de respiración se abra sin despertar al usuario. Snore Circle también se conecta vía Bluetooth al teléfono inteligente, donde puede monitorear estadísticas relacionadas con el número de ronquidos durante la noche, su intensidad y si ha disminuido las interrupciones del sueño. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Conecta tu empresa con Comnet, el Internet empresarial de máxima velocidad. Comnet, conectando un mundo mejor. Presentó. No se vaya porque tenemos también los mensajes que usted nos ha compartido al servicio de Guate Reporta. Ya volvemos después de esta pausa. Es hora de que la magia comience, con adornos, regalos, buenos momentos y una vida tranquila asegurada con los expertos. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Aquí estamos con los mensajes que usted nos envía a través del sistema de Guate Reporta. Gracias por hacerlo. Mire, estudiantes del Instituto Nacional Experimental Gabriela Riola Porres de Quetzaltenango participaron recientemente en la elaboración de pinturas con tendencia al ajedrez. Nuestro televidente Ronald Barrios nos envió la información. Los alumnos del Instituto INEGAP haciendo presencia aquí enfrente a la Casa de la Cultura de Quetzaltenango, enfrente a Casa NOG, estando haciendo unas obras de pintura dedicado al ajedrez, ya que el instituto también ha respaldado lo que son las Olimpiadas durante 10 años, campeones consecutivos. Eso es el arte y el talento de cada uno de los alumnos que están pintando aquí en el Parque Central. Bueno, el fin de semana pasado se llevó a cabo la graduación de nuevos bomberos municipales. La Junta Directiva de Bomberos Municipales Departamentales participó en los actos de graduación en Tucurú, Altaverapaz, Huité, en Zacapa, Pajapita, de San Marcos, Pachicía y San Pedro Yepocapa, en Chimaltenango, y en la Academia Nacional de Bomberos Municipales Departamentales de Villanueva. Bueno, y damos paso al reporte que nos compartió nuestro televidente Pedro. A continuación leemos el mensaje que dice lo siguiente. Dice, así amaneció nuestra querida Zacapa. Estamos gozando de un clima templado por la noche y por la madrugada de un clima frío, muy sabroso. El video fue grabado en la entrada a la ciudad de Zacapa, en el Puente Nuevo, a eso de las 5 de la mañana. El río que pasa debajo del puente se llama Río Grande. Dice, mira el Río Grande. Llega la época donde la familia se reúne y lo más importante es el amor y la seguridad. CFS Corredores de Seguros. Presentó.
Ingresos tributarios superarán en 10.000 millones de quetzales la meta prevista este año. Sin embargo, el exceso de recaudación ya está comprometido. Volvemos. Iniciando la semana, también es momento para que hablemos de dinero y por eso ya nos acompaña Paula Osaeta. Hola María Luisa, buenas noches. Hoy les quiero contar que el ministro de Finanzas, Edwin Martínez, informó que los ingresos tributarios superarán en 10.000 millones de quetzales la meta prevista este año. El exceso de recaudación ya está comprometido y tal como sucedió en este año, esos fondos comenzarán a gastarse desde los primeros días del 2023. Las cifras del Ministerio de Finanzas apuntan a que hay alrededor de 9.800 millones de quetzales que ya están comprometidos de ese saldo de caja. La primera asignación es por 1.200 millones para hacer efectivo el pago de una indemnización a excombatientes del conflicto armado interno. Además, hay 600 millones de quetzales para cubrir el aumento de las asignaciones a las clases pasivas. También está preparado el pago para poner fin a una controversia Estado inversionista por 361 millones y se asignan 850 millones de quetzales más al Tribunal Supremo Electoral para las elecciones. Y en otros temas, en la antesala para que los trabajadores del sector público y privado reciban el aguinaldo, la actividad comercial repunta desde el fin de semana, tanto en la capital guatemalteca como en la provincia, y se estima una inyección de unos 6.000 millones de quetzales a la economía que estará en circulación. Según las estimaciones, unos 6.000 millones de quetzales será el monto que representa el pago del aguinaldo a los trabajadores que tienen derecho de la prestación. El sector público y para clases pasivas estará desembolsando más de 2.000 millones de quetzales y la iniciativa privada unos 4.000 millones. Las autoridades del Ministerio de Finanzas informaron que ya se tiene en reserva el monto que se estará entregando y será operado esta semana a las unidades financieras. Parte de ese dinero adicional se destina para el pago de deudas atrasadas o contraídas durante el año, pero un buen porcentaje de la prestación se utiliza para el consumo en los hogares, en rubros como calzado, vestuario, compra de alimentos y bebidas, electrodomésticos y juguetes. El dinero circulante adicional en la economía empezó la semana pasada y concluirá a mediados de mes según la programación. Al proceso se le conoce como emisión monetaria y se expuso que este adicional no será inflacionaria porque aumenta en diciembre, pero vuelve a la banca central en enero del año siguiente. El monto circulante en la economía será de unos 82.000 millones de quetzales en diciembre. Las autoridades de seguridad han reiterado una serie de recomendaciones a las personas que recibirán el aguinaldo para prevenir robos y atracos, como por ejemplo, no utilizar dispensadores automáticos solitarios o en lugares oscuros, para evitar ser víctima de robos. No utilizar el dispensador si nota algún dispositivo extraño. Si se realiza una operación en alguna sucursal bancaria, no retirar cantidades voluminosas y solo utilizar el dinero necesario. Hoy le hablaré sobre la etapa de oferta salarial después de un proceso de entrevistas, pruebas y demás pasos en un proceso de reclutamiento y selección que es la más emocionante, pero puede llegar también a ser muy angustiante. Si ya está en esta etapa, le daré algunas recomendaciones para que sepa si elegir o no esa oportunidad. Como candidato, usted tiene el control de su expectativa salarial. Solo usted sabe realmente hasta dónde puede ser flexible con su ingreso económico. No deje la decisión de su sueldo a alguien más. Tenga una comunicación transparente y oportuna con su reclutador o contacto dentro de la empresa. Eso es clave. Mientras más información tenga el reclutador de su parte como candidato, más eficiente podrá ser la comunicación y etapa de negociación al interior de la empresa. Es importante destacar que si bien el área del reclutamiento no define el presupuesto de sueldos ni decide qué sueldo será el ofertado, lo que sí conoce en la mayoría de los casos es el rango salarial asignado a la vacante y puede compartir con las áreas correspondientes la expectativa del candidato. Usted como candidato definitivamente tiene incluso la responsabilidad de analizar por su bien si realmente ese empleo y esa oferta son lo que está esperando. Espero que tome en cuenta estas recomendaciones. Yo regreso mañana con más consejos. Buenas noches. 5 manifestantes murieron este lunes en protestas que reclaman la renuncia de la presidenta de Perú. Se eleva a 7 el total de fallecidos desde el domingo. Ya volvemos. Llegó Toyota Ton. Todo diciembre en nuestras salas de venta. Te esperamos. PBX 1705. Cofiño Style.
Aquí estamos ya con las noticias del mundo. 5 manifestantes murieron este lunes en protestas en Arequipa y en Apurímac, que reclaman la renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, lo que elevó a 7 el total de fallecidos en ese país desde el domingo por la tarde. Entre los muertos figuran 3 adolescentes que tenían entre 15 y 16 años. Uno de los decesos de este lunes ocurrió en Arequipa, segunda ciudad de Perú, durante la represión policial para recuperar la pista de aterrizaje del aeropuerto de esa ciudad, tomada por unos 1.500 manifestantes. Bien, y más de 1.500 migrantes cruzaron anoche la zona fronteriza de Río Grande desde México hasta suelo estadounidense y se entregaron a la patrulla fronteriza, la cual, tras registrar sus datos, los ha ido dejando en libertad en El Paso, Texas. La mayoría de los migrantes son provenientes de Nicaragua, Perú y Ecuador. Las autoridades estadounidenses se preparan para un incremento sustancial de los cruces a través de la frontera al aproximarse el 21 de diciembre, fecha en la que la administración Biden debe terminar el uso del título 42 en cumplimiento a una orden judicial. Y hay una masiva peregrinación en México por el Día de la Virgen de Guadalupe. 11 millones de personas asistieron a la Basílica de Guadalupe, según informó el gobierno de la ciudad. Se trata de uno de los años en los que el templo ha recibido más fieles, luego de que en el 2020 la celebración fuera suspendida por la pandemia y en el 2021 se llevara a cabo con restricciones. Los feligreses acuden desde localidades remotas e incluso del extranjero para pasar unos segundos ante la imagen de la Virgen Morena. Llegó Toyota Ton. Todo diciembre en nuestras salas de venta. Te esperamos. PBX 1705. Cofiño-Star. Y continúan los eventos navideños. El Instituto Italiano de la Cultura se prepara para una presentación musical llena de sorpresas. Los detalles al volver del corte. Continúan los eventos navideños. El Instituto Italiano de la Cultura se prepara para una presentación musical con una pieza del barroco y otras sorpresas. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. Con el motivo de la Navidad, el Instituto Italiano de Cultura se prepara para ofrecer un concierto bajo la dirección del maestro Massimo Pesutti, en el que interpretarán la obra Cantata Pastoral para la Natividad de Nuestro Señor, de Alessandro Scarlatti, un compositor italiano y destacado exponente de la música barroca. Fue presentada la primera vez en el Palacio Apostólico Vaticano, a la presencia del Papa y de muchos nobles de Europa de ese tiempo, en el 1695, en la Nochebuena de este año. Para este concierto se trabajó una adaptación en la que participará la soprano Alejandra Flores en compañía de Gabriela Corleto en la flauta y Sergio Valle en el piano. Hicimos una adaptación de la partitura original. Originalmente no lleva flauta y en esta ocasión el ensamble está integrado por un pianista, una soprano, la flauta y nuestro director musical. Entonces es muy interesante trabajar esta nueva sonoridad de la obra. Hay unas partes en la pieza que se les llama recitativos, donde no hay un pulso de una métrica constante, llamémoslo así, ¿verdad? Que siempre vaya fluyendo como la música contemporánea, sino que tenemos que estar bien atentos unos con otros para ir haciendo esas secciones que son bastante interesantes. Para los músicos, esta adaptación representa un reto. A pesar de que uno ya haya cantado estilos similares o estilos cercanos a la época, cada compositor tiene su propia firma, su propia poética, su propio estilo compositivo, entonces siempre es un reto. Invito el público porque el Instituto Italiano, después del concierto, va a ofrecer para todo público ponche de frutas y tamalitos. Entonces, una oportunidad de convivio también y de hablar con los artistas que interpretarán el concierto mismo para conocerlo un poco más y para compartir las emociones que esperamos vamos a solicitar en esta oportunidad. El concierto se llevará a cabo este 13 de diciembre a las 18:30 horas en el Instituto Italiano de la Cultura, ubicado en la 16 calle 2-55 de la zona 10 de la ciudad de Guatemala. La entrada es libre.
Con imágenes de Erika Ávila para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y a esta hora nos despedimos de ustedes agradeciendo su preferencia y por supuesto recordándole que mañana hay más noticias en nuestras 3 emisiones, pero nos vamos a despedir con estas imágenes de la procesión en honor a la Virgen de Guadalupe que hoy, como usted sabe, recorrió las calles y las avenidas del centro histórico de la capital. El cortejo salió alrededor de las 3 de la tarde del Santuario Guadalupano en la primera avenida y octava calle de la zona 1 y regresará a eso de la 1 de la madrugada a la misma iglesia. Según las autoridades municipales y religiosas, miles de peregrinos visitaron el templo este lunes para expresar su fe y su devoción por la guadalupana. Este año fue aún más especial para la comunidad católica en nuestro país porque se reanudaron los festejos después de 2 años de pausa provocados por la pandemia del coronavirus. Y así nos despedimos. Buenas noches.